Cordial saludo, doctor, compañeros. Mi nombre es Danilo Rodríguez Rico. Hago parte del curso de Física Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta es la sustentación del punto 1 de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos. ¿Sí? Vamos a ver algunos conceptos fundamentales como lo son la resistividad, la densidad de corriente, el potencial eléctrico y la fuerza electromotriz. Entonces iniciemos con la resistividad. La resistividad es una propiedad que tienen los materiales al flujo de la corriente eléctrica sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es que es una propiedad, ¿sí?, que de acuerdo a su composición, ¿sí?, tiene una resistencia o no al paso del flujo eléctrico. Cuando que encontramos una resistividad muy baja, encontramos materiales conductores, y cuando que encontramos una resistividad muy alta es cuando que encontramos esos materiales que nos llamamos aislantes. ¿Sí? Entonces la resistividad es una propiedad de la materia al flujo de la corriente eléctrica. No lo podemos confundir con la resistencia, que la resistencia es como un elemento, ¿sí?, que, que a su densidad y su tamaño y su largo genera una resistencia al paso de la corriente eléctrica. La resistividad es más una propiedad de los elementos. Ahora, el concepto de la densidad de la corriente. La densidad de la corriente hace referencia a la cantidad de carga que atraviesa cierta sección, ¿sí?, transversal de la superficie de un área en un tiempo determinado, ¿sí? Lo que quiere decir que la densidad de la corriente es la cantidad de corriente que pasa por un área determinada en una cantidad de tiempo. Ahora hablemos del potencial eléctrico. El potencial eléctrico también se conoce como el voltaje, ¿sí? Y el potencial eléctrico no es más que el trabajo que se realiza para mover una carga de un punto A un punto B, ¿sí? Su unidad de medida es el voltio y se mide con el trabajo realizado sobre la carga movilizada, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico es esa fuerza, ese trabajo que se genera para mover una carga de un punto a un punto B. La fuerza electromotriz, ¿sí?, no es una fuerza realmente, es más, digamos, el potencial, ¿sí?, capaz de mantener un movimiento, ¿sí?, capaz de generar ese trabajo para mover una carga en un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. ¿Sí? En otros términos podemos decir que una fuerza electromotriz es un dispositivo que utiliza energía, ya pueden ser química, ya pueden ser metálica, como por ejemplo una pila, la batería de un carro, para proporcionar una diferencia de potencial y producir una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces es más como un elemento que, pues, dadas sus propiedades, tiene la capacidad o la característica de generar una diferencia de potencial para mover las cargas. Ahora vamos a dar solución a la pregunta problema, ¿sí?, del ejercicio, la cual para mi caso es: ¿pueden existir corrientes eléctricas con cargas en reposo? Bueno, para eso debemos comprender unos conceptos, ¿sí?, como que es la corriente eléctrica. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, hace que es un flujo de carga eléctrica que recorre un material, ¿sí? Entonces, para que exista una corriente eléctrica, requerimos que las cargas eléctricas estén sometidas a un campo eléctrico, de tal manera que se origine una fuerza necesaria para que las cargas adquieran un movimiento. Entonces, cuando hablamos de una carga, una corriente eléctrica, hablamos del movimiento, el flujo de unas cargas por un material. Ahora, la carga eléctrica, hablando de qué es una carga es una propiedad que tienen las partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Los átomos tienen electrones, protones, y la corriente eléctrica es una interacción electromagnética que es cuando que las cargas positivas y negativas de una partícula se comienzan a intercambiar entre ellas de manera aleatoria. Ahora, definimos como electricidad en reposo a toda aquella electricidad que se encuentra dentro de un cuerpo de forma natural, sin que haya tenido una atracción por frotamiento y que esté temperatura ambiente y sin que se apliquen fuerzas externas, aunque dentro de la misma exista un movimiento aleatorio de electrones libres. Lo que quiere decir en otros términos que pues, puede haber
un cuerpo con unas cargas y con átomos con eh, protones y electrones, pero que no están siendo sometidas a ningún tipo de fuerza o de trabajo para que éstas comiencen a tener un flujo. Entonces podemos dar respuesta a la pregunta diciendo que no puede existir una corriente eléctrica con cargas en reposo, ¿sí? Porque para que exista una corriente eléctrica necesitamos que haya un movimiento. Sin embargo, si se aplica una fuerza o un trabajo para que estas cargas dejen de estar en reposo y comiencen con un movimiento sobre un material, ahí comenzaríamos a tener una corriente eléctrica. ¿Sí? Con esto terminaríamos la presentación del día de hoy. Agradezco mucho su atención. Hasta una próxima ocasión.